Muy buenos días. Vamos a iniciar, ¿no? La primera sesión con el tema Primera Ley de la Termodinámica. Quien les habla es el profesor Danilo Chávez Rojas. Tengo una maestría en Ciencias Químicas y de profesión soy químico, ¿no? Para iniciar la clase o antes de iniciar la clase vamos a proceder con ¿no? Con la presentación del plan de clase, el cual se va a cumplir para todas las sesiones. ¿Ya? El plan de clase consta de 3 etapas: la motivación, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. ¿Ya? En la primera etapa deben entrar al enlace que se les muestra y hacer un análisis rápido de ese video, ¿no? 5 o 10 minutos, y van a proceder a dar respuesta, ¿no? A dar respuesta a la pregunta: ¿cómo la energía química del agua se puede transformar en energía mecánica para realizar trabajo? ¿No? Entrar al enlace, aquí está el enlace propuesto, ¿no? En un formulario Meet, ¿no? Google, de documentos Google, entran y ven la respuesta, la pregunta, y dan respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero tienen que revisar y analizar ¿cómo se llama? El enlace donde está el video pertinente con el cual van a poder contestar esa pregunta. En la segunda etapa, en el desarrollo de la clase, vamos a definir energía interna, calor Q mayúscula, trabajo W mayúscula y la aplicación de la primera ley de la termodinámica. En el cierre se realizará un taller o microtaller, para lo cual deben ingresar al enlace de la forma o formulario Meet, en donde hay preguntas y hay ejercicios, los cuales tienen que absolver y resolver, ¿ya? Con el fin de medirse o retarse, ¿no? En relación al tema de la sesión, que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Seguidamente vamos a analizar el logro de aprendizaje. Entonces, al término de la sesión, el estudiante será capaz de aplicar los conceptos fundamentales de la termodinámica, realizando cálculos matemáticos pertinentes, para explicar cómo la energía se transfiere y transforma en diversas formas, ¿no? de energía. ¿Ya? Entonces, siempre es muy importante revisar el logro de aprendizaje, buscar información o artículos o PDFs relacionados, con el fin de entender bien este logro de aprendizaje. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y tener claras las cosas, ¿no? Entonces, para un mejor entendimiento, ¿no? Ya, entonces, vamos a partir de la ley de conservación de la energía, ¿no? Entonces, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Pero es una forma simple de la primera ley de la termodinámica. Lo que necesitamos nosotros es el enunciado matemático, pero para establecer el enunciado matemático de la primera ley de la termodinámica necesitamos conocer qué es un sistema. Un sistema es aquel que tiene gran número de partículas, ¿no? Y que está limitado por una superficie de división de fases. Por ejemplo, un litro de agua en un recipiente, por ejemplo, una taza, ¿no? que tiene una superficie de división de fases que lo separa del entorno o del medio externo, una silla, ¿no?
un frejol que tiene una cáscara que lo separa del medio externo, etcétera, ¿no? Hay varios ejemplos de sistemas de sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? En diferentes estados. ¿Está bien? Entonces, si comprendemos qué es un sistema, debemos asociar al sistema una energía interna propia, ¿no? Propia, interna del sistema. Entonces, comprender, ¿no? Una función de estado como la energía interna es establecer si es que esta función de estado o energía interna puede cambiar. ¿Está bien? Entonces, si un cuerpo tiene o un sistema tiene un estado con energía interna A, ¿no? Con energía interna A, y pasa al estado B con energía interna B, entonces el cambio de energía interna va a ser igual a la diferencia de la energía interna del estado final B menos la energía interna del estado inicial A. Entonces, ¿por qué? Porque del estado A ha pasado al estado B, entonces hay una variación de energía interna. Vamos a comprender esto mejor con un video, ¿no? Con un video, o sea, vamos a poder observar. Observen aquí cómo fácilmente por el calentamiento con el mechero, el pistón que encierra un gas transmite calor, genera una expansión, pero el peso genera una compresión, generando un trabajo. ¿Está bien? Entonces, a la vez que se genera calor o se transfiere calor, se realiza un trabajo, ¿no? Esto origina el cambio de energía interna. ¿Está bien? Entonces, podemos enunciar la primera ley de la termodinámica como que el cambio de energía interna es igual a la transferencia de calor o la transferencia de energía bajo la forma de calor más la transferencia de energía bajo la forma de trabajo, ¿ya? Donde generalmente para un sistema gaseoso, como es el trabajo de expansión o compresión de un gas, el trabajo va a ser igual a menos la presión, ¿no? Que se ejerce, ¿no? En dicho sistema por la variación del volumen. ¿Está bien? Entonces, con esta fórmula ya podemos cuantificar, ¿no? El cambio de energía interna, el calor producido, el trabajo ¿no? generado o realizado, ¿no? ¿Está bien? Y eso se conoce como enunciado matemático de la primera ley de la termodinámica. A ver, ahora, seguramente hay dudas, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el calor y el trabajo? Analizando la primera imagen, si observamos a nivel microscópico las moléculas, los choques entre las moléculas, el movimiento de las moléculas, el movimiento traslacional, la energía cinética molecular, todos esos son parámetros asociados al movimiento microscópico de las moléculas. Y los choques entre ellas, todos esos son movimientos desordenados. ¿Ya? Entonces, vamos a concluir que el calor es la energía desordenada, ¿no? Y la forma de transferir esa energía se llama forma microscópica de transferencia de energía. Entonces, el calor va a ser la forma microscópica de transferencia de energía. ¿Ya? Si pasamos a la segunda imagen, podemos observar que las moléculas o partículas se mueven ordenadamente, pero esto se va a manifestar al movimiento de las partículas como una masa total, ¿no? Como una masa macroscópica, como un cuerpo macroscópico que se desplaza de un punto a otro. Por ejemplo, bueno, en el desplazamiento de un auto, en el desplazamiento de una persona que corre de un punto a otro, en el desplazamiento de los planetas, cuerpos macroscópicos que se mueven como un todo. Entonces, es característico que las moléculas se muevan en una sola dirección como un todo.
Este tipo de movimiento es un tipo de energía ordenada y lo vamos a denominar trabajo, pero se debe considerar como la forma macroscópica de transferencia de energía. ¿Ya? Esa es la diferencia neta entre el calor y el trabajo, ¿no? El calor se asocia con el movimiento microscópico y el trabajo con el movimiento macroscópico. Ya, entonces veamos un primer problema para ver cómo la energía se transforma de una a otra forma. Entonces, una señorita consume una cantidad de alimentos equivalente a 10 a la sexta calorías, los que luego quiere perder levantando pesas de 25 kilogramos hasta una altura de 1,8 metros. Calcular el número de veces que debe levantar las pesas para perder la misma cantidad de energía que adquirió en el alimento. Gravedad igual 10 metros sobre segundo al cuadrado y una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Ya? Para la solución del problema, entonces primero tenemos que analizar que si la señorita consumió 10 a las 6 calorías en alimentos y ella quiere quemar la totalidad de las calorías, ¿está bien? Mediante un proceso metabólico, ¿no? ¿no? Que son netamente procesos bioquímicos que se dan en el cuerpo, ¿no? Entonces, toda esa energía, ¿no?, química se va a convertir en energía mecánica, ¿no? Porque la señorita va a tener que levantar n veces y alcanzar a quemar todas esas calorías, pero mediante un proceso mecánico, ¿no? Entonces, ese trabajo que va a realizar la señorita, ¿no?, de alguna forma u otra va a ser el equivalente al total de las calorías consumidas. ¿Ya? Entonces, para realizar un mejor cálculo, en las calorías vamos a convertir a joules. ¿Ya? Es lo recomendable, ¿no? ¿Ya? Entonces, hallamos el trabajo total equivalente a 10 a la sexta calorías. Utilizamos un factor de conversión para convertirlo en joules. Entonces, 10 a la sexta calorías vamos a multiplicar al numerador por 4,186 joules y lo vamos a dividir entre una caloría. Caloría con caloría se va a ir y esto nos va a dar, utilizando la calculadora, 4,186 por 10 a la sexta joules. Eso va a ser el trabajo total que va a realizar supuestamente la señorita para quemar 10 a la sexta calorías. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hallar el número de veces que va a levantar las pesas, tengo que hallar el trabajo realizado por el levantamiento de una única vez 25 kilogramos, ¿ya? Trabajo 1, ¿no? Y al levantar hasta 1,8 metros, todo ese trabajo mecánico se convierte en energía potencial. ¿Ya? Entonces, el trabajo 1 unitario de la primera levantada de 25 kilogramos va a ser igual a masa por gravedad por altura. Y esto va a ser igual a 25 kilogramos multiplicado por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1,8 metros. Utilizando la calculadora nos va a salir 450 kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado nos da joules. ¿Ya? Ahora, para finalmente hallar el número de veces que la señorita debe levantar las pesas, entonces voy a dividir el trabajo total 4,186 por 10 a la sexta joules entre el trabajo unitario, entre 450. Eso nos va a dar 9300 veces, lo que va a ser un poco imposible, ¿no? Sobre todo realizarlo en un solo día, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, como ven, el ejercicio ha servido para ver cómo se puede transformar, por ejemplo, la energía química en energía mecánica y la energía mecánica en energía potencial, etcétera, ¿no? Ya. Prosiguiendo, vamos a ver el siguiente problema. En este caso, en el caso del segundo problema, vamos a conocer, vamos a aprender a determinar cómo se determina el signo
del calor y el trabajo, ¿no? Vamos a ver el enunciado del problema. Dice, en un proceso se realizan 200 joules de trabajo sobre un sistema durante el cual se extraen 70 calorías de calor. Calcule el trabajo A, B el calor y C el cambio de energía interna con sus signos. Solución. Dice A. El trabajo W es el trabajo hecho por el medio. ¿Está bien? O sea, sobre el sistema, el entorno o una fuerza externa realiza un trabajo sobre el sistema. Entonces, le transfiere energía bajo la forma de trabajo. Entonces, como en ese sentido gana energía, porque el medio le está transfiriendo energía bajo la forma de trabajo, se toma como positivo, con signo más. Entonces, el trabajo va a ser igual a más 200 joules. B, Q es el calor que sale del sistema. Dice, se extraen 70 calorías de calor. Entonces, Q va a ser igual a menos 70 calorías porque se está extrayendo. El sistema pierde energía bajo la forma de calor. Entonces, que es equivalente a menos 70 calorías. ¿Ya? Para trabajar en joules, ¿no? Entonces, lo que hacemos, la caloría, reemplazamos por su equivalente en joules, que es 4,186 joules. Entonces, menos 70 por 4,186 joules me da menos 293,02 joules. Reemplazando en el enunciado matemático de la primera ley de la termodinámica, que sería cambio de energía interna va a ser igual a menos 293,02 más 200. Entonces nos da una diferencia, menos 93,02 joules, ¿no? Quiere decir que se reduce la energía interna durante ese proceso, ¿no? En el cual el entorno realiza un trabajo sobre el sistema y se extraen 70 calorías de calor, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ven, ¿no? Es importante establecer los signos del trabajo y los signos del calor, ¿no? Positivo cuando el entorno realiza un trabajo sobre el sistema o una fuerza externa realiza un trabajo sobre el sistema. Y en el caso del calor va a ser negativo cuando el sistema pierde calor, ¿no? Si el sistema gana calor va a ser el calor positivo, ¿no? En este caso ha sido contrario, ¿no? Ya. Proseguimos, ¿no? Proseguimos. Ahora vamos a definir la nueva función de estado H mayúscula que se denomina entalpía, ¿no? Para el caso de la entalpía de reacción de una reacción de combustión completa. ¿Está bien? Entonces, el cambio de entalpía como función de estado está relacionado con el calor de una reacción, sobre todo cuando las reacciones químicas se realizan a presión constante y temperatura constante. Entonces, bajo esas condiciones, el cambio de entalpía va a ser igual al calor de reacción. ¿Ya? Entonces, según la fórmula termodinámica, el cambio de entalpía va a ser igual, ¿no? Esto ya está demostrado, al cambio de energía interna más el producto de la presión por el cambio de volumen. ¿Está bien? Considerando que la presión es constante. Ahora, como en una reacción de combustión, ¿no? Los reactantes y productos en general son gases, entonces aplicamos la ecuación del gas ideal también para los gases, ¿no? Para hacer los cálculos termodinámicos, siempre y cuando la presión y temperatura sean constantes, ¿no? Finalmente, la ecuación del gas ideal, ¿no? O de la ecuación del gas ideal resulta la siguiente fórmula, ¿no? Que se está mostrando. Presión por variación del volumen va a ser igual a variación del número de moles por R por T, ¿no? Eso se deduce a partir de la ecuación del gas ideal, sacando la variación, ¿no? Y haciendo que la presión R y T son constantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta última se reemplaza en la primera, ¿no? En la primera. Entonces,
resulta que el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía interna más la variación del número de moles, ¿no?, de los productos y reactantes por R, la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. ¿Ya? Esta última formulita la vamos a utilizar para el siguiente problema. ¿Ya? En el problema 3 dice, la siguiente reacción de combustión ocurre a 25 grados centígrados, o sea, a temperatura constante y presión atmosférica constante. Determine el cambio de entalpía y el calor de reacción QP. Automáticamente, si la presión es constante, ¿no?, vamos a decir que el cambio de entalpía es igual al calor de reacción QP, automáticamente. O sea que si hallamos el cambio de entalpía, la igualamos a QP y eso va a ser el calor de la reacción. Ya, como datos tenemos la reacción de combustión del monóxido de carbono. Ustedes pueden ver acá, monóxido de carbono más oxígeno nos da dióxido de carbono. La ecuación está balanceada. Y el cambio de energía interna es igual a menos 134,68 kilocalorías. Entonces, para la solución de este caso, de este problema, como datos tenemos R, que es 1,98 calorías mol Kelvin. Entonces, aplicando la ecuación que ya hemos analizado en la anterior diapositiva, el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía interna más R por T por el cambio del número de moles. Ya, reemplazando los datos, el cambio de energía interna en la fórmula, entonces el cambio de entalpía es igual a menos 134,68 kilocalorías más R, que es 1,98, por la temperatura, que es 298, por la variación delta N del número de moles. Y eso va a ser 2 moles de CO2 menos 3 moles, 2 del monóxido de carbono, más 1 mol del oxígeno, que serían 3, sería 2 menos 3. El 2 menos 3 se reemplaza, se simplifica, ¿no? Se convierte a kilocalorías, se suma y nos va a resultar un cambio de entalpía de igual a menos 135,27 kilocalorías, ¿no?, de entalpía. Y esto va a ser igual al calor de reacción QP, ¿no?, a presión constante y temperatura constante. ¿Ya? Entonces, como ven, si tenemos la energía interna, si tenemos la reacción química, cambio el número de moles, fácilmente podemos hallar la entalpía, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, el problema 4, en donde vamos a poder hallar el trabajo realizado por una reacción de combustión. En este caso, la combustión interna del metano supone un cambio de entalpía igual a 885 kilojoules. ¿Sí? 885 kilojoules. Calcule el trabajo a presión y temperatura constante. ¿Ya? Entonces aquí vamos a observar que el metano más 2 veces el oxígeno nos va a dar CO2 más agua, y el agua en estado líquido. Esta es una reacción de combustión completa del metano. La entalpía, aquí hay que ponerle signo menos, ¿no? Signo menos, hay que ponerle delta H menos 885 kilojoules. ¿Por qué? Porque toda reacción de combustión es una reacción exotérmica y el calor se pierde, por eso se toma como menos 885 kilojoules. ¿Ya? Entonces, hallamos el cambio de número de moles. Como el agua está en estado líquido, no se considera. Tenemos 1 mol de CO2, tenemos 2 moles de oxígeno más 1 mol de metano. Sería 2 más 1, 3. Sería productos menos reactantes. Sería 1 menos 3, nos daría menos 2 moles. Menos 2 moles, ¿no? Entonces, el trabajo que nos están pidiendo calcular va a ser igual a menos presión
por variación de volumen. Pero menos presión por variación del volumen es igual a menos delta N por RT. Y esto va a ser igual a menos por menos 2, ¿no? Porque son menos 2 moles por 8,31, que es R, que vale R, ¿no? Por T, que es, se toma temperatura constante a condiciones estándar, 298. El producto nos va a salir 5 kilojoules aproximadamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como ven, también se puede determinar el trabajo ¿no? realizado por la reacción de combustión del metano, ¿no? Sobre todo si se tiene, si este se produce en una máquina de combustión interna como es un motor, ¿no? De un auto, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, el siguiente paso es entrar al taller, ¿no? Van a entrar al taller, al siguiente enlace, y van a dar respuesta a las preguntas y ejercicios que se han planteado en el formulario MIT, ¿no? Para, como un reto, ¿no? Como un reto de la sesión, y se puedan probar ustedes cuánto han aprendido de, sobre la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, con esto termino. Muchas gracias por la atención, ¿no? 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 Muchas gracias, ¿no?